amigos y bienvenidos al canal. Me llamo Nuria y soy tu profesora de español. Hello and welcome to the channel. My name is Nuria and I'm your Spanish teacher. Today we have a slow Spanish listening in which I will speak Spanish, and then on the settings of this video you will be able to turn the Spanish captions on or the English translations so you can follow along no matter what your level is. And today's topic is Spanish surnames, or why Spanish people have two surnames. So without further ado, let's change into Spanish mode. Bueno, los españoles y muchos hispanos tienen dos apellidos, mientras que, por ejemplo, el Reino Unido solamente tienen un apellido y normalmente es el apellido de el padre, solamente uno. Pero los españoles y los hispanos, muchos de ellos, tienen dos apellidos. El primer apellido, que es el primer apellido del padre, y el segundo apellido, que es el primer apellido de la madre. Entonces, los españoles y muchos hispanos se quedan con ambos apellidos, los dos apellidos. El apellido de la familia del padre y el apellido de la familia de la madre. Antiguamente, los apellidos iban primero el apellido del padre y segundo el apellido de la madre, aunque hoy en día mucha gente cambia el orden de los apellidos. Por ejemplo, hay familias que ponen el primer apellido de la madre y el segundo apellido del padre. Entonces, hemos dicho que el primer apellido es del padre, el segundo apellido es de la madre, y esto se debe a que hay muchos apellidos que son muy comunes. Y estos apellidos empezaron a utilizarse en el 1500 debido a varias causas. Primero, mantiene el honor de ambas familias, ya que ambas familias tienen el apellido en ese bebé. La segunda razón es por identificación. En España hay muchos apellidos que son muy comunes, como por ejemplo García, Martínez, Rodríguez, etc. Entonces, para diferenciar, es menos común encontrar alguien con el mismo nombre y mismos apellidos. Por ejemplo, en Reino Unido se utilizan los nombres intermedios o middle names. Normalmente los españoles tienen un nombre y dos apellidos, aunque hay muchos españoles, sobre todo antiguamente, que tenían dos nombres y dos apellidos. Al final es algo que se queda como muy largo el nombre. Yo solamente tengo un nombre y dos apellidos, pero por ejemplo, mis primos tienen dos nombres y dos apellidos. Mis padres mi madre tiene tres nombres y dos apellidos, y mi padre tiene dos nombres y dos apellidos. Y la otra diferenciación y por qué se quedan con el primero del padre y el segundo de la madre es que en España las mujeres no cambian su apellido como sí que lo hacen en Reino Unido. Es decir, las mujeres en España legalmente no cambian su apellido cuando se casan. No se cambia el apellido. Entonces, cuando tienes un hijo, mi nombre es siempre mi nombre, no cambia. Entonces, si yo tengo un hijo con otra persona, el hijo va a tener uno o dos nombres, el primer apellido de mi marido y el primer apellido mío. Es decir, es fácil identificar el hijo de una persona. Por ejemplo, en el Reino Unido, la gente tiene el nombre del padre y si te casas, la mujer cambia su nombre al nombre del padre. Pero si te divorcias y la mujer quiere cambiar el nombre,
el hijo solo tiene el apellido del padre. Entonces es más complicado. Yo pienso que es más complicado. Pero ¿qué opináis vosotros? ¿Qué pensáis de tener dos apellidos y en tu país o en tu cultura tenéis dos apellidos o solamente tenéis un apellido? Y importante también, ¿las mujeres cambian su apellido cuando se casan o no? En España no. Pero me gustaría saber si vosotros cambiáis el apellido o os quedáis con vuestro nombre familiar. Vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos a Marta, tiene dos apellidos, Marta Fernández García. Esta es Marta Fernández García. Y se va a casar, she's going to marry, se va a casar con David. Y David también tiene dos apellidos. Se llama David Pérez Díaz. Entonces, Marta y David se casan, pero Marta no cambia su nombre o apellidos. Marta sigue siendo Marta Fernández García. Ahora, Marta y David tienen una hija que se llama Silvia. Entonces, ¿qué apellidos tiene Silvia? Silvia se apellida Pérez Fernández. Silvia Pérez from David, de David, Silvia Pérez y Fernández de Marta. So Silvia Pérez Fernández. I hope that makes sense. Espero que esto tenga sentido. Decidme qué opináis de los dos apellidos de los hispanos y españoles. Si os gusta, no os gusta, preferís dos apellidos o os gusta cambiar el nombre. ¿Cuántos apellidos tenéis en vuestra cultura y cómo diferenciáis padres de hijos? ¿Añadís otro nombre, un nombre diferente? En algunas partes o muchos españoles también tienen tradición de llamar a los hijos igual que al padre con el mismo nombre, pero como los apellidos del hijo son diferentes, es fácil diferenciar quién es el padre y el hijo. No tienen el mismo nombre. Sin embargo, en Reino Unido, por ejemplo, sí es fácil encontrar un padre y un hijo que se llamen y se apelliden igual y a lo mejor añaden Junior al nombre, pero me encantaría saber y conocer cómo es en vuestra cultura, así que decidme en los comentarios el momento perfecto para practicar vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado este vídeo, darme un me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!